Bueno, buenos días chicos. Este video va a ser para el repaso de las guías 1 y 2 de nuestra materia Diversidad de Educación. Las guías número 3 y número 4 las vamos a dejar para un próximo video porque si no, por un lado se hace demasiado largo y por otro quiero que traten de ya ir completando la 4 y que tengan un poquito más de tiempo de avanzar un poco más en las actividades antes de que las revisemos, ¿sí? La guía número 1 que habíamos hecho de diversidad y educación era la introducción a esta guía, era la introducción a la materia, ¿sí? Yo les voy a ir compartiendo acá en pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que habíamos ido trabajando, cuáles habían sido las actividades que se les habían pedido y ir despejando dudas en términos de los conceptos que ustedes tienen que aprender e ir manejando para poder avanzar en las guías. Recuerden que cada una de estas guías tienen una correlación entre sí, no son guías sueltas, es decir, que la guía 1 o los conceptos que aparecen en guía 1 nos van a ir guiando también, valga la redundancia, para las guías 2, 3, 4 y todas las que hagamos, ¿sí? La materia, obviamente, es una sola, por lo tanto, el hilo conductor es precisamente estos dos conceptos que dan título a nuestra asignatura, ¿sí? Diversidad y educación. Y vamos a ir sumando otro tipo de conceptos que vayan agrandando esas dos nociones, ¿sí? Y que vayan colaborando a que ustedes puedan tener una idea general de qué se trata esta materia. Bien, si empezamos con la guía 1 que ustedes tenían, permítanme un segundito, que la encuentre. Acá, por ejemplo, ustedes tienen las actividades. Esta es la guía 1 que se les entregó a ustedes. Lo primero que les pedí, en el punto número 1, ¿sí?, es busque en internet diferentes conceptos de educación y realice una comparación entre ellos. Ustedes me preguntaban al principio cuando hacíamos la devolución en la otra plataforma que teníamos, ustedes me preguntaban, bueno, ¿cuántos conceptos busco? ¿Cuántos hago? Los que ustedes encontraran, los que más pudieran. Obviamente, hubo gente que encontró, o al menos eso pusieron en sus guías, solamente 2 conceptos. Y esto queda bastante pobre, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque a mí me da la pauta de que no los han buscado, o al menos no demasiado. Segundo, porque si vamos a hacer, en la segunda parte del punto, ustedes se fijan, yo les pido una comparación entre los conceptos que ustedes encontraron, y evidentemente siempre va a ser más rica, siempre va a ser más elaborado, si se quiere, mientras más conceptos tengan. Tampoco exagerar, no era que tenían que tener 20, 25, 30 conceptos, ¿sí? Pero 4, 5 hubieran estado bien. Si fue porque les costó encontrar, porque yo sé que muchos tenían la conexión a veces difícil a internet, bueno, está bien. Si ya encontraron solamente 2, háganlo con 2. Lo que me llamó la atención es que la mayoría de ustedes no entendió el concepto de comparar. Es decir, colocaban los 2 conceptos, ¿sí?, que ustedes habían encontrado, pero después no los comparaban directamente, los colocaban nada más, o bien pensaban que comparar significaba darme su opinión de este me gustó, este no. No era eso lo que yo les pedía, ¿sí? No les pedía que me dijeran con cuál estaban de acuerdo y con cuál no, sino que tenían que comparar, que tenían similares esos conceptos, que tenían de diferente esos conceptos, ¿sí? A lo mejor hay conceptos muy parecidos, bueno, eso me tenían que decir, esto es muy parecido, nada más que el autor X agrega esta y esta otra noción, ¿sí?
Este otro es más completo porque ve a la educación como un proceso grupal en el cual se incluye a la familia, por ejemplo, y este otro lo ve como un proceso individual, donde solamente el alumno es el que... ¿Sí? Hay otros conceptos de educación que hablan que la educación es un ida y vuelta entre docente y alumno. Nada de eso colocaron. Hubo alrededor de 3 personas nada más que hicieron un intento de comparación y tampoco estuvo bien lograda. Es decir, que el punto 1, guía 1, les ha ido mal a casi todos. ¿Sí? No quiere decir que toda la guía está mal, pero quiero decir que es justo el primer punto de la primera guía, un punto que además ustedes tenían que buscar, ya de por sí está bastante mal en términos de lo que ustedes colocaron y resolvieron. Sobre todo, insisto, porque no entienden lo que es comparar dos conceptos. O lo hicieron mal, o el 99% no lo hizo. Me escribió los conceptos y nada más. En el punto 2, dice, lea comprensivamente el texto adjuntado y extraiga ideas principales y secundarias. Otro problema tuvimos acá, que es que no saben qué es ideas principal y qué es ideas secundarias. El texto que acompaña esta guía es un texto donde hablábamos de diversidad, que ya se los voy a mostrar. Es este. Vamos a retirar la guía de pantalla un minuto y vamos a compartir el texto. El texto es este. Permítanme que vaya hacia arriba. Hablaba básicamente del concepto de diversidad. La autora es la profesora Mónica Rodríguez Cancio. Es española, como verán en el texto, ella lo realizó para la Universidad de Vigo, en España. Y lo que ella hace es hacer un desglose, primeramente, del concepto de diversidad. También habla de educación, porque obviamente los dos términos van conectados y es lo que buscamos en esta materia, que ustedes vean la relación entre la diversidad y la educación. Y posteriormente ella empieza a desglosar distintos temas. Por ejemplo, después de hacer una introducción, ella tiene como tema del texto la escuela, el lugar clave para el aprendizaje de la convivencia. Y lo primero que hace es dar un concepto aprobado por UNESCO de qué significa tolerancia. ¿Bien? Y de ahí en adelante sigue desglosando otros temas. Lo que ustedes tenían que hacer en el punto 2 es leer este texto completo, ¿sí? Son nada más que 3 hojas, es un texto relativamente corto, que para el nivel que ustedes están, sexto año de secundaria, no debería ser tan difícil. Primero, no debería ser tan difícil leer 3 hojas para personas que están a punto de ingresar a la universidad. Y tercero, segundo, no debería ser tan difícil entenderlo. Pero más allá de eso, tenían que leer y por eso les pedía yo que extraigan ideas principales y secundarias. Muchos de ustedes me escribieron las supuestas ideas principales y secundarias en el texto de la guía, ¿sí? Las ideas principales y secundarias se subrayan, nada más. Pero si las iban a escribir, que también está bien, porque a lo mejor lo que faltó, digamos, en la elaboración de la consigna, fue decirles que no las escribieran, sino que las subrayaran en el texto. Pero bueno, ya que ustedes me las mandaron y que las escribieron, que también lo aprecio y lo tomo como bien, lo que ustedes hicieron fue copiar y pegar del texto. Así no se extraen las ideas principales y secundarias. La idea principal del texto, ¿cuál era? La idea principal del texto es aprender el concepto de diversidad. Entender qué es la diversidad. Así se llama el texto, chicos. Esa es la idea principal. ¿Sí?
Y las ideas secundarias son tolerancia, que es lo primero que habla, convivencia, y el lugar de la escuela como propiciador de todos estos otros conceptos, de la diversidad, de la tolerancia, del aprendizaje, etc. ¿Sí? Entonces, he tenido en cuenta que a lo mejor no se ha entendido la consigna, ¿sí? Tanto en términos de si lo tenían que escribir o no, como en términos de que tal vez ustedes no hayan trabajado antes, me parece raro, pero a lo mejor no han trabajado antes con extrayendo ideas principales y secundarias, ¿sí? Pero bueno, que les quede ya para una próxima oportunidad y de aquí en adelante todo lo que sigan estudiando, ¿sí? La idea principal es siempre a qué apunta el texto, qué es lo que me quiere decir ese texto, para qué esta persona que lo escribe, precisamente, con qué propósito lo hace, ¿bien? Y las ideas secundarias son todas las cosas, por ejemplo, conceptos, nociones, teorías, que me va agregando el autor para complementar esa idea principal, que es la columna, es lo que guía el texto. ¿Mm? Como les decía, en el texto este que hemos trabajado nosotros, la idea principal es saber qué es la diversidad. Para poder saber qué es la diversidad, que sería la columna de nuestro texto, la autora me va agregando otras nociones. ¿Bien? Tolerancia, escuela, aprendizaje, grupos, porque también habla de lo que aprendemos en la familia, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la calle, ¿sí? Entonces, todos esos agregados que hace la autora vendrían siendo las ideas secundarias que ayudan a soportar esa idea principal, ¿sí? A completar esa idea principal. ¿Bien? Por ejemplo, en la facultad lo que hacen muchos profesores es dar un texto obligatorio, ¿sí? Que sería el texto donde yo encuentro la columna vertebral de esa unidad de la materia, y luego les dan lecturas complementarias. Esas lecturas complementarias serían las ideas secundarias, que van a ayudar para que entiendan la principal, ¿sí? Ténganlo en cuenta para las próximas guías y también para las materias, ¿bien? Volvemos entonces a la guía 1. El punto 3 es muy simple, era buscar simplemente en el texto y dice, según la autora, ¿qué es la diversidad? Ese es el punto 3. Según la autora, ¿qué es la diversidad? Muy fácil, en ese les ha ido un poco mejor, porque, bueno, he notado que ustedes son bastante de dónde hasta dónde, ¿sí? Y esto es algo que también les pido que cambien. En este caso les ha ido bien y lo hice con ese sentido porque sé que es más fácil para ustedes, por eso les pedí particularmente qué dice la autora que es la diversidad. Y bueno, y ustedes copiaron el concepto. Si bien no está mal, el único consejo que les puedo dar al respecto es que dejen de pensar los textos de un punto hasta un punto. Porque si no empiezan, profe, ¿de dónde hasta dónde es la respuesta? Eso no lo tienen que hacer nunca. Yo les pedí en el punto 2 que leyeran comprensivamente el texto. Leer comprensivamente significa entender, precisamente, comprender lo que están leyendo. Si ustedes hubieran leído comprendiendo lo que están leyendo, no necesitan después copiar un texto de punto a punto, ¿sí? Supongamos que la autora, nunca dijera textualmente un concepto. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿No van a entender ustedes el concepto de diversidad? En la facultad suele pasar así, chicos. No les dan un texto donde digan, punto 1, la educación es bla, 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 punto. Para que ustedes copien tal cual. Evidentemente, esto varía entre materia y materia. Por ejemplo, aquellos que vayan a estudiar alguna ciencia exacta, por ejemplo, tal vez sí tengan un concepto más estructurado.
Pero los que estudiamos ciencias humanas, ¿sí? Como es la filosofía, como es la educación, como es la psicología, la sociología, la antropología, etc., no siempre los textos son concepto, 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 concepto. Muchas veces hay que interpretar de un todo para extraer un concepto o armar nuestros conceptos propios, ¿sí? Eso es hacer más significativa la educación, es apropiarse de los conceptos, ¿sí? Entonces, si eso es lo que buscamos, como era mi caso, traten de separarse un poco del dígame de dónde hasta dónde, ¿sí? Y elaboren más sus propios conceptos. En este caso, si lo extrajeron tal cual, está bien, porque es lo que yo les pedía. Les pedía que me dijeran qué pensaba la autora, que es la diversidad. Pero, como recomendación, les digo, traten de separarse un poco del de dónde hasta dónde. Pasando al punto 4, les preguntaba, ¿qué es la tolerancia y cuál es su relación con la diversidad? La primera parte de la pregunta, donde hablamos de qué es la tolerancia, sí lo tenían más estructurado, de hecho se los mostré recién cuando teníamos el texto en pantalla, donde la autora da un concepto dado por la UNESCO, o aceptado, mejor dicho, por UNESCO de qué es esa tolerancia de la que hablamos. Y la segunda parte de la pregunta, donde les digo cuál es la relación con la diversidad, eso también lo tenían un poco que inferir ustedes. El propósito de esta pregunta era precisamente empezar a separarlos, como les dije en el punto 3, de punto a punto, ¿sí? Tienen una parte que sí es textual y que la podían extraer textual, que es el concepto de tolerancia, pero luego ustedes tenían que, a medida que iban leyendo, entender cuál es la relación de esa tolerancia con la diversidad. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? ¿Interactúan? ¿No interactúan? ¿Se dan en la escuela? ¿No se dan en la escuela? Todos estos eran cuestionamientos que ustedes se tenían que hacer y en base a eso responder cuál es la relación entre ambos, entre tolerancia y diversidad, ¿sí? En esta pregunta les ha ido bastante bien. Hay quienes han elaborado sobre la relación entre ambos conceptos, lo han hecho o más extenso o lo han explicado mejor. Hay otros que han sido más sucintos, han sido más cortos y bueno, ambos están bien, ¿sí? Mientras esté la explicación, más allá de si han escrito más o menos, estaba bastante bien. En ese punto les ha ido muy bien. Pasando ahora al punto 5, voy a mover un poco la guía en la pantalla. El punto 5 dice, luego de leer atentamente, una vez más, les pido que lean, siempre les voy a traer, nuestras materias humanísticas son así, siempre les voy a estar pidiendo que lean, vuélvanlo a leer, porque en una sola lectura no siempre se saca toda la información necesaria del texto. Por lo tanto, el punto 5 les dice, vuelvan a leer atentamente y elaboren texto explicativo donde exponga la relación entre diversidad y educación. Este punto fue un dolor de cabeza para la profe. ¿Por qué? En este punto, primero, se notó, porque los docentes nos damos cuenta, se notó que no leyeron nada, no volvieron a leer. Al menos el 90% de ustedes no lo leyó. Los que sí lo leyeron empezaron a hacer lo que les he dicho 1000 veces, porque además ustedes han sido, en su mayoría, alumnos míos del año pasado, copian textualmente. No entienden lo que leen, entonces copian textualmente y se notó muchísimo, por un lado, el recorte y pega, que es horrible, porque se pierde el sentido de muchas frases, y por otro lado, no saben elaborar un texto explicativo.
lo cual es bastante grave para ser el último año de la secundaria. No saben escribir, no saben redactar, y no me refiero solamente a que tengan faltas ortográficas, que ya de por sí es malo, sino que para ustedes un texto explicativo son 3 renglones. Este punto era largo, chicos. Era un punto de mucha elaboración. Tienen un texto muy rico y podrían haber escrito muchísimas cosas. Y no lo hicieron. Por un lado, yo entiendo que todas estas complicaciones que hemos tenido de no poder tener la clase común y corriente para que yo les pueda ir explicando, salvo ahora que recién puedo tener estas herramientas como este video, y que hemos perdido mucho tiempo, yo eso lo entiendo. Y por eso he tenido en cuenta, ¿sí? He tenido en cuenta todo lo que nos ha pasado para poder darles esta devolución. Pero al mismo tiempo, es muy triste y es muy grave porque no tienen que esperar a que este año yo les enseñara a redactar. Ya lo tendrían que haber ido haciendo. Llevan 6 años en la escuela secundaria y otros 6 en la escuela primaria para poder haber aprendido todo esto. ¿Sí? Lo que les voy a pedir de acá en adelante es que redacten mucho más. Y redacten ustedes. No copien y peguen. No quiero más copia y pegue. En las guías 3, si es que todavía no me la entregan, y las guías 4, no quiero recorte y pegue, salvo que yo expresamente en la consigna les pida que me den textual lo que dice un autor. Si yo les pido, dígame exactamente lo que diga el autor, bueno, fantástico. Pero si el punto es de redacción de ustedes, no recorten y peguen, porque no son palabras de ustedes. Están copiando lo que dice un autor, y yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Sí? Ese punto a la mayoría le ha ido mal, ¿sí? El punto 5. Insisto, salvo 2 o 3, por eso digo siempre la mayoría, han habido 2 o 3 que están muy bien, un poco cortos, pero al menos han intentado hacer una elaboración propia que era la intención del punto. Entonces, los he tenido en cuenta, por supuesto. Pasando al punto 6, decía el punto 6, tomando nuestra escuela, y luego les hice la salvedad entre paréntesis, y escuelas a las que haya asistido con anterioridad, si este fuera el caso, porque sé que algunos de ustedes han hecho inclusive desde el jardín de infantes, en nuestra escuela San Martín, y hay otros chicos que tenemos que han ido entrando en diversas etapas, incluso chicos que a lo mejor están recién este año solamente en la escuela San Martín. Teniendo eso en cuenta, tomen a nuestra escuela y a otras donde ustedes hayan tal vez asistido y explique brevemente en un escrito en qué aspectos consideran a nuestra escuela inclusiva, diversa, tolerante y solidaria, y en cuáles cree que podría mejorar aún. Nuestra materia se considera para el sistema educativo un EDJ, es decir, un espacio de designación jurisdiccional, significa EDJ. En este caso, lo que sucede es que la materia puede llevarse más bien como un taller. Yo hago una mezcla entre una materia con apoyo teórico, por eso les estoy dando textos para las guías, más allá de que estamos en una situación especial de trabajo, y también porque quiero, o el punto es que ustedes vayan aplicando todo lo que van leyendo y todas las experiencias escolares que ustedes han tenido a su realidad. En este punto yo les había pedido que hagan un escrito muy pequeño, que otra vez pasa como el punto 5, escribir no es su fuerte, entonces hay algunos que lo han hecho bien y hay otros que lo han hecho bastante mal, pero un poco mejor que el punto 5. Y lo que tenían que hacer era decir qué les parecía a ustedes que la escuela, la San Martín, por ejemplo, en este caso, u otras, si han ido a otras escuelas, les parecían que eran inclusivas, diversas y tolerantes, y solidarias también,
Y para eso tenían que conocer bien esos conceptos, que la autora los da en el texto. Les habla de qué es diversidad, qué es inclusión, qué es tolerancia y también qué es solidaridad. Sabiendo eso, ustedes iban a poder decir, bueno, la Escuela San Martín sí es inclusiva o no, si es diversa o no es diversa, y por qué. ¿Sí? Siempre tienen que justificar. Y también para que hicieran una pequeña crítica, ¿sí? Viendo, según ustedes y la observación que ustedes han hecho, en qué puede mejorar, qué le falta. Si le falta inclusión, ¿por qué le falta inclusión y cómo puede solucionarlo? Si le falta ser más solidaria, ¿cómo podemos mejorar esa falta de solidaridad? O a lo mejor no falta, pero poca solidaridad, ¿sí? Ese era básicamente el punto 6. Era una observación, también basada en el texto, porque como les digo, ustedes tienen que conocer qué significa cada concepto, pero también pueden tomar esto en cuenta, ¿sí? De aprovechar para hacer una pequeña crítica teniendo en cuenta lo que sucede. Entonces, bueno, para aquella gente que le estoy haciendo estas salvedades, les voy a pedir que tengan en cuenta para las próximas guías, ¿sí? Porque si no van a empezar a tener problemas después cuando quieran entenderlo y estudiarlo bien. Y si después tenemos la posibilidad de volver a las clases presenciales, yo voy a necesitar que ustedes ya sepan todos estos conceptos y ya los tengan, porque no podemos volver atrás todo el año y repetir, ¿sí? Entonces, al menos los conceptos principales, ¿bien? No digo que a lo mejor se vayan a acordar de todo lo que dicen los textos, evidentemente, pero sí que tengan en cuenta los conceptos principales. Tienen que saber muy bien qué es diversidad, qué es tolerancia, qué es inclusión, qué es integración, que es otro concepto, ¿sí? Entonces, vayan tomando nota de las correcciones que yo les hago, ¿bien? Vuelvo a compartir con ustedes la pantalla de la guía. Veamos. Habíamos ya hablado del punto 6, yéndonos a punto 7, decía, busque en diarios, revistas e internet ejemplos de diversidad en la educación y educación inclusiva. Entre paréntesis, aún mejor si fueran casos en nuestra provincia país. Esto era muy simple, era simplemente, valga la redundancia, que ustedes busquen en diarios y revistas, como bien decía ahí, o en internet, si no tenían el diario papel, por ejemplo, artículos que hablaran de estos temas, de diversidad en la educación y de educación inclusiva. Les había aclarado yo que si podían buscar ejemplos mejor de nuestro país y o provincia, dado que si bien también pueden buscar o podían buscar ejemplos en el extranjero, siempre es mejor abocarse a lo que sucede aquí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, recuerden, una legislación educativa diferente a la que hay en otros países, e inclusive les hacía la salvedad de la provincia porque entre las distintas provincias que forman nuestro país también hay diferencias en la legislación educativa. Bien, aparte, por supuesto, de que hay, como siempre les digo, casos particulares. Es decir, tenemos escuelas que se dedican a la educación especial, tenemos escuelas técnicas, tenemos escuelas agropecuarias. Entonces, cada una va a tener una forma de adaptarse a la inclusión y a la diversidad distinta dependiendo de qué es lo que suceda. ¿Bien? Por ejemplo, sucede a veces en las escuelas técnicas o agrotécnicas que los alumnos necesitan manejar maquinaria, ¿sí? Simple, por lo general no maquinaria pesada, pero una cierta maquinaria, entonces, y trabajar en talleres y demás. Entonces, una persona que tiene cierta discapacidad motriz o disminución motriz, le va a resultar todavía más difícil que, por ejemplo, adaptarse a una escuela común, entre comillas, ¿sí?
a una secundaria que no sea técnica o agrotécnica. ¿Bien? Entonces, bueno, tengan en cuenta esas cosas. Yo no les pido que me la vuelvan a mandar, pero sí rehagan, traten de rehacer los puntos de esta guía 1, que ustedes, luego de escuchar mi devolución, piensen que estén más flojos. Les pediría a todos, o a la mayoría, al 99%, que traten de rehacer ese punto 5. Escriban un poco más y elaboren un poco más usando sus palabras, pero también incorporando el lenguaje propio o también llamado lenguaje técnico de la materia. Tienen que enriquecer mucho más el lenguaje, tienen que enriquecer mucho más la lectura y mucho más la escritura, ¿sí? Todo esto también pensando en el año que viene, que tienen que ir a la facultad, en su mayoría, salvo aquellos que hayan decidido o no estudiar o estudiar algún oficio, etcétera, que no les conlleve ir a la universidad. Que lo mismo lleva estudio, lo mismo lleva trabajo y elaboración. Entonces, practiquen estas capacidades que les pido, lectura comprensiva, escritura y redacción, para que puedan seguir más exitosamente las guías que siguen. ¿Bien? Voy a sacar guía 1 de la pantalla para poder compartir con ustedes ahora la guía número 2. La guía número 2, a diferencia de la 1, tenía, en lugar de la lectura de un texto, se iniciaba con un video, ¿sí? Yo se los había incluido en pantalla, como pueden ver acá, dentro de lo que es la guía, ¿bien? Y en base a lo que ustedes vieran en este video, iban a poder resolver el resto de las actividades, ¿sí? Yo no me voy a poner acá a verlo, porque ustedes ya lo tienen incluido ahí para poder verlo cuando ustedes quieran. Recuerden que por más que ustedes ya hayan resuelto y me hayan enviado las guías, no significa que no puedan revisarlas y regresar a ellas cuantas veces necesiten, ¿sí? Para algo las tienen ustedes a la información ahí. Para algo tienen los videos subidos, para algo yo les envío los textos, y para eso también tenemos nuestro grupito de WhatsApp, ¿sí? Donde casi nadie me consulta. Entonces, hagan más uso de las herramientas que tenemos, ¿sí? También, y si tienen canal de YouTube y están registrados, me pueden dejar comentarios en el video, ¿sí? Entonces, tienen muchas formas de llegar hacia mí para poder hacer las consultas, ¿bien? El punto 1, como ya les dije en la guía 2, era ver el video y después de visualizarlo, resolver lo que sigue. El primer punto a resolver, o punto 2, dice: explique brevemente los ideales de la llamada escuela homogénea y con qué fin fue creada la misma. Esto evidentemente está planteado en el video. Si ustedes han visto el video, van a entender, primero, qué es la escuela homogénea, y segundo, ahí lo dice de manera muy clara, con qué fin se creó, cuál fue el propósito de esta llamada escuela homogénea. Primero, dos cositas que también les voy a aclarar para esta y para todas las guías. Palabrita que no conozcamos, al diccionario. Siempre tienen que tener un diccionario a mano. Los celulares también tienen diccionario. Hay diccionarios online. Y aparte tienen el grupo de WhatsApp con la profe. Entonces, tienen todas estas herramientas para saber lo que significa una palabra que desconocen. ¿Sí? Entonces, no hay excusa para decir, profe, yo no sé lo que significa esa palabra. ¿Está? Entonces, si no sabían qué es lo que significa homogénea, lo buscaban en el diccionario, veían el video, por supuesto, también, o le preguntaban a la profe. Una vez que ya sepan qué significa escuela homogénea, les va a ser más fácil entender el concepto porque es
básicamente lo que significan esas palabras. Es una escuela, ¿sí? Una teoría educativa donde todos teníamos que ser iguales. La escuela pensaba que mientras todos fuéramos iguales, era mejor, porque quiere decir que incluíamos a todos, quería decir que todos teníamos las mismas oportunidades, y quería decir que todos íbamos a poder llegar a los mismos fines, ¿sí? Que era recibirnos o pasar de grado, o de curso, dependiendo en qué nivel estuviéramos hablando. ¿Bien? Entonces, lo estoy hiper recontra resumiendo, ¿está? Hay mucha bibliografía al respecto. El que necesite leer algo más, si todavía no lo ha entendido, se comunica conmigo a través de cualquiera de las vías que ya les nombré y me piden más textos. ¿Sí? El hecho de que yo no se los mande a los textos no quiere decir que ustedes no me puedan pedir algo extra. ¿Sí? Entonces, una vez que explican cuál es el concepto de manera muy sencilla de escuela homogénea, hablamos de cuál era el fin, cuál era el propósito, cuál era el objetivo de esta escuela homogénea. ¿Bien? Muy simple el punto 2. En esta guía, en la guía número 2, les ha ido relativamente mejor que en la primera. También puede ser porque en la primera recién nos estábamos acomodando a no tener clases. Entonces, bueno, ha sido una novedad para todos. El punto 3. ¿Qué significa la expresión para la escuela homogénea? La diversidad es un problema. ¿Qué significará eso? Nosotros, desde nuestra materia, estamos tratando de llegar a una escuela diversa e inclusiva. Esta escuela homogénea, que está tratando de dejarse de lado en la actualidad, pero que es bastante difícil, nos dice que la diversidad es un problema. Lo que yo quiero saber es por qué. ¿Por qué para la escuela homogénea la diversidad es un problema? Esta pregunta no debería ser tan difícil si han entendido bien la del punto 2. Si han entendido bien qué es la escuela homogénea, sabrán entonces por qué la diversidad es un problema para la escuela homogénea o la teoría de la escuela homogénea. Si tomamos en cuenta que homogéneo significa que es un grupo donde no hay diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de una receta de cocina, por ejemplo, y decimos que la pasta debe quedar homogénea, ¿qué les quiere decir el cocinero cuando dice que la pasta debe quedar homogénea? Bueno, ahora traslademos fuera de la cocina eso a la escuela. Si tenemos una escuela que nos dice que el alumnado debe ser homogéneo, y ahora viene esta otra teoría, la teoría de la diversidad, y me dice, no, el alumnado tiene que ser diverso. Entonces, ¿por qué la escuela homogénea piensa que la diversidad es un problema? Reflexionen y me contestan. Contéstenme en los comentarios o me contestan por el teléfono. ¿Sí? Estos videos es para que empecemos a interactuar un poquito más, no para que yo hable y hable. Los tienen que ver y ustedes después me tienen que responder, enviar sus conclusiones al telefonito de la profe. ¿Está? O a los comentarios del video. El punto 4. Explique brevemente qué factores intervienen en el enfoque de la diversidad vista como desigualdad. Bueno, ese es otro punto que está muy bien explicado, muy sencillo, explicado en el video. Si han estado prestando atención, van a saber en qué parte está. Tienen que ver todo el video, no solamente el principio. No es un video tan extenso tampoco. Y la persona que habla, el autor de este video que yo inserté, les dice que hay diferentes factores intervinientes, ¿sí? Cuando hablamos de la diversidad como un enfoque educativo, nos presenta distintas partes, distintos enfoques y factores que tiene en cuenta, ¿sí? El enfoque de la diversidad también se puede ver como enfoque de la desigualdad. Que no quiere decir que sea malo, sino que depende en qué
por eso los factores, depende de en qué nos fijemos, perdón, en qué nos fijemos, en qué parte de la diversidad nos estamos fijando. En la parte buena, por así decirlo, en los factores positivos de que el alumnado y la escuela en general sean diversos, y hay factores negativos también, que es cuando se hace hincapié en lo que es desigual, ¿sí? Por darles un ejemplo. Si yo digo, bueno, a mí en las clases me favorece mucho que ustedes sean de diverso género, es decir, hombres y mujeres, porque ¿por qué tiene que ser solamente la escuela para varones o solamente para mujeres? Me gusta que alguno hable más de un idioma, está bueno que alguno de ustedes tenga computadoras y demás. Entonces, es poner los factores desde un punto de vista positivo. Pero también lo puedo ver como desigualdad. Por ejemplo, ahora que hemos tenido que tener clases virtuales, hay chicos que les ha costado muchísimo más porque no tienen conexión a internet, porque no tienen la computadora, porque tienen poco dinero, entonces no pueden recargar el celular seguido. Entonces, ¿qué pasa? Esos chicos siempre van a ir un poquito más atrás que los que sí tienen todo eso, los que tienen conexión, los que tienen la suficiente plata como para recargar datos, los que tienen una buena computadora y no la tienen que o pedir prestada, o la tienen rota, o se la robaron, o lo que sea. Y entonces, si nos fijamos desde ese punto de vista, la diversidad no está buena, como dicen ustedes, ¿sí? No es linda. ¿Por qué? Porque lo que hace es resaltar la desigualdad que hay entre las personas. Entonces, mucho cuidado porque hablar de diversidad tiene puntos buenos, pero también tiene puntos malos. ¿Bien? Esos factores de los que hablamos ahí son los que les pido en este punto, en el punto 4. Y lo dice en el video. Revisen el video nuevamente, el que yo incrusté en la guía, para que sepan por dónde vamos si es que todavía no resuelven esta guía. Los que ya la han enviado ya sabrán y podrán revisar su respuesta. ¿Sí? Vamos al punto 5. El punto 5 dice, reflexione. Ojo, acá ya viene de pensar, de reflexionar. ¿Crees que la escuela atiende a la singularidad? ¿Qué factores hacen a un alumno singular? Justifique sus respuestas. Esta pregunta, o este punto, el punto 5, está obviamente basado también, acuérdense que todos apuntan a lo que se habló en el video, pero también es desde un enfoque personal, por algo les pido una reflexión, ¿sí? La mayoría lo ha hecho bastante bien, insisto en lo que les vengo diciendo, ustedes son muy de armarme una o dos frases, no tengo una reflexión larga, han habido algunos, por supuesto, que han hecho un texto un poco más elaborado, hay otros que evidentemente esto les cuesta muchísimo, cuando la pregunta es de elaboración propia les cuesta un montón, ¿sí? Pero bueno, básicamente era responder a esas preguntas con una justificación, como bien lo dice la consigna. Primero, ¿ustedes creen que la escuela, y por escuela me refiero a nuestra escuela en particular, la Escuela San Martín, pero también al sistema educativo o al sistema escolar de Argentina, o de la provincia, si lo quieren hacer más pequeño para que sea más simple? ¿Atiende la escuela, en general, a la singularidad? Tienen que saber lo que es singularidad, ¿sí? Y también, ¿qué factores hacen que un alumno sea singular? Venimos hablando de una escuela homogeneizadora, donde todos debíamos ser iguales, y ahora me salta, profe, con que el alumno es singular. ¿En qué momento somos homogéneos y en qué momento somos singulares? ¿Sí? ¿En qué momento hablamos de todos los alumnos y en qué momento entra en colación la singularidad de cada uno de nosotros, alumnos o no? Porque ustedes tienen experiencia ya de tener varios profesores, tienen un profesor por cada materia y cada profesor es distinto. ¿Qué papel juega esa singularidad entonces del profe? Y en este caso, en la pregunta que les hago yo, la singularidad del alumno, ¿qué tiene que ver?
parecido a lo que hablábamos recién, que yo les ponía el ejemplo de ustedes y de lo que ha pasado con estas clases virtuales. ¿Sí? ¿Cómo pesa la singularidad de ustedes, de mi sexto novena, para mí? Piénsenlo. Insisto, me lo mandan al WhatsApp o comentarios acá abajito. Y el punto 6, que es, si no me equivoco, el último, ¿sí? El punto 6 decía, ¿qué significa tener un aula heterogénea? ¿Cómo se relaciona esa heterogeneidad con la diversidad? Bueno, es un poco una reflexión que se sigue de lo que hemos venido hablando. Ya hemos hablado de homogeneidad, ahora hablamos de heterogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad? ¿Qué significa heterogeneidad? Lo primero que tienen que saber, ¿sí? Una vez que sepan qué significa que algo es heterogéneo, en este caso un alumnado, por ejemplo, ¿qué significa tener un aula heterogénea? Es muy fácil de contestar. La mayoría de ustedes me lo han contestado bien. Hay algunos que se confundieron con homogeneidad. ¿Sí? No leyeron bien el término y me volvieron a colocar lo de homogeneidad. Y posteriormente, y esto es muy importante, bueno, todo esto es importante, pero digo, esta es la conclusión de la guía, ¿cómo se relaciona esa heterogeneidad de la que hablamos con la diversidad? Y ahí algunos no reflexionaron. Y los que se equivocaron y pusieron homogeneidad y se volvieron a equivocar porque siguen pensando en homogeneidad, ¿sí? Heterogeneidad y diversidad. Es muy simple. Cuando hay heterogeneidad, ya hay un principio de diversidad. ¿Es la única relación que hay entre ellas? No. Piensen y me las contestan por el teléfono. Bueno, espero que les haya servido esta mini repaso por guías 1 y 2. Como les dije, ya para el próximo video vamos a hacer 3 y 4, pero quiero darles tiempo a que contesten un poquito más la 4, que vayan más avanzados, y quiero ver cómo interactúan con este videito. Necesito que participen, están muy callados. Yo sé que tienen muchas materias, y en todas las materias les están mandando guías. Pero tómense un tiempito, vean este video, véanlo varias veces, pónganse el auricular y escúchenlo en el celu, o en la compu, o como tengan, y comuníquense conmigo a través de WhatsApp, porque están súper calladitos. Entonces no sé por dónde van, no sé lo que están haciendo, ¿sí? Entonces ahora que ya tenemos una vía más de comunicación, bueno, mucho mejor. Nos vemos en la próxima clase virtual. Voy a dejar de compartir esta pantalla para despedirme bien. Nos vemos en la próxima. Y ya saben, van a los comentarios o van al WhatsApp. Nos vemos.